Y tú muteate. Vale, creo que ya estamos en directo, así que hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Ernie Academy. Hoy vamos a tener una sesión que nos trae la comunidad de QA. Vamos a estar hablando de patrones de automatización, PageObject o Screenplay, de la mano de Abel Quintana. Así que nada, sin más dilación, pasamos ya a la presentación. Así que cuando quieras, Abel. Bueno, hola, muy buenas noches y bueno, les voy a compartir la pantalla para comenzar. Bien, entonces, en la charla de hoy, bienvenidos a la charla Patrones de Diseños en la Automatización, PageObject o Screenplay. En esta charla vamos a tratar de darle respuesta a este interrogante con información que les voy a traer hoy durante la charla y también con algunos ejemplos y ejercicios prácticos donde vamos a aplicar estos dos patrones. Entonces, antes de comenzar, para que me conozcan un poco, mi nombre es Abel Quintana, soy ingeniero de software, graduado en la Universidad de las Ciencias Informáticas en Cuba. Comencé como desarrollador de software y en los últimos años me he dedicado más al área de automatización de pruebas. Y aquí les dejo mis redes sociales por las cuales podemos seguir en contacto. Entonces, para comenzar, vamos a ver viendo primero qué son los patrones de diseño. Bueno, los patrones de diseño son soluciones probadas y documentadas a problemas existentes en el desarrollo del software. Entonces, cuando nosotros como tester tratamos o implementamos nuestro framework de automatización de pruebas, también necesitamos usar los patrones de diseño para solucionar problemas existentes en la automatización de pruebas, como el alto costo de mantenimiento de los tests, test inconsistentes y código duplicado. Durante esta presentación vamos a estar viendo algunas de las buenas prácticas en las que yo me he basado en los últimos 10 años para hacer que las automatizaciones o los proyectos de automatización en los que he participado sean mantenibles en el tiempo. Bien, entonces veamos la agenda que tenemos para hoy. Lo primero que vamos a comenzar viendo es el patrón PageObject, que es el patrón de automatización de prueba más utilizado. Luego veremos si el PageObject cumple o no con los principios sólidos de la programación orientada a objetos. Vamos a ver cuáles son estos principios. Luego pasaremos a refactorizar el PageObject basado en los principios sólidos para de esta manera obtener el patrón Screenplay, en el cual lo estaremos viendo en detalle con un demo. Vamos a estar mostrando cómo se implementa el patrón Screenplay y por último vamos a estar haciendo un ejercicio para ver cómo usar este patrón. Y para terminar la presentación vamos a estar viendo una comparación entre una implementación de PageObject y Screenplay para el mismo proyecto de automatización. Es decir, vamos a ver dos proyectos de automatización con los mismos dos casos de prueba implementados en el PageObject y en el Screenplay, para de esta manera poder hacer una comparación y poder llegar a las conclusiones finales. Bien, entonces comenzamos con el PageObject. Bueno, el PageObject, como les comentaba, es el patrón de automatización más conocido, más usado, que es lo que nos va a permitir hacer es representar componentes web o una página HTML en una clase según el lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando. Y el PageObject tiene como objetivos fundamentales que nos evita la duplicación de código, y esto nos lleva a hacer que nuestras automatizaciones sean más mantenibles. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo implementamos el PageObject. Aquí tenemos una página bien simple, que es el login de una aplicación, donde tenemos tres componentes fundamentales. El input para escribir el usuario, otro input para escribir el password y otro elemento para hacer clic en un botón. Entonces vamos a ver esta página, cómo nosotros la podemos representar con una clase aplicando el patrón PageObject. Bien, esta sería la implementación de la clase para la página que estuvimos viendo. En el patrón PageObject debemos tener en cuenta dos partes fundamentales, dos elementos fundamentales. Uno
es que los elementos con que nosotros debemos interactuar en nuestra página web van a estar representados en nuestro PageObject como atributos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 atributos que cada uno de estos atributos van a representar la página con la que estamos interactuando. Esta sería el ejemplo de la página en la cual estamos implementando el PageObject. Estos serían los 3 atributos que van a representar cómo localizar estos 3 atributos en nuestra clase del PageObject. Luego, la otra parte importante que les dije que tiene también el PageObject es que va a tener métodos en nuestra clase para simular las tareas o las acciones que un usuario puede realizar sobre la página que nosotros estemos implementando el PageObject. Por ejemplo, en esta página, las tareas que un usuario puede realizar son escribir el nombre de usuario, escribir el password y hacer clic en el botón de login. Por lo tanto, en el PageObject también vamos a tener un método para realizar cada una de estas acciones. También el PageObject, bueno, el constructor, en este caso también necesita el WebDriver para que una vez que la clase tenga el WebDriver, en caso de que utilicemos Selenium como en este ejemplo, necesitamos el driver para poder realizar las acciones con Selenium. Entonces, estos serían los 2 elementos fundamentales que les comenté: localizar los elementos HTML, que serían los atributos, hacer los métodos para simular las tareas del usuario. Y otro tema a tener en cuenta es que si nosotros tenemos una tarea o una acción que el usuario realiza en nuestra página web y esta acción nos redirecciona hacia otra página, ese método también debe devolver el PageObject de la próxima página. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros nos logueamos, esta página nos va a redireccionar hacia otra página que es la página para adicionar empleados. Y por eso en la implementación de PageObject debemos retornar entonces el próximo PageObject, que sería Employee Page. Bien, una vez visto esto, vamos a continuar con la presentación. Y bien, entonces, ¿qué beneficio nos trae PageObject? Bueno, uno de los beneficios fundamentales que nos trae el PageObject es que si cambia la interfaz gráfica de la aplicación que nosotros estamos realizándoles las pruebas automatizadas, nosotros no vamos a tener que necesariamente ir a cada uno de los tests automatizados que hacen pruebas sobre esa página para modificarlo y actualizarlo con los nuevos cambios. Porque cada vez que utilizamos el PageObject, cuando hacemos los cambios directamente en el PageObject necesarios según el cambio que se hizo en la interfaz gráfica, y estos cambios quedarían reflejados en los tests y no tendríamos que hacer un mantenimiento extra de nuestro proyecto cambiando cada uno de los tests, sino que solamente cambiamos el PageObject. Y esto hace que nuestras automatizaciones sean mucho más eficientes a la hora de mantener nuestros proyectos de automatización. Ahora bien, algo que nosotros también debemos tener muy en cuenta es cómo nosotros implementamos el PageObject en aplicaciones más grandes, porque uno de los problemas más comunes que tiene PageObject es las clases extensas. Y este problema en muchas ocasiones se hace común en los proyectos de pruebas automatizadas por la misma definición que tiene PageObject. Como vemos, el PageObject está compuesto por los atributos que, como les decía, son los localizadores de los elementos HTML con que interactuamos. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra aplicación empieza a crecer? Vamos a tener más localizadores que representar en nuestra clase, y esto hace que vayamos agregando más líneas de código a nuestra clase del PageObject. Además, también si utilizamos PageFactory en el caso de Selenium, tendríamos 2 líneas por cada atributo en nuestra clase, lo cual hace que aumente más la cantidad de líneas de nuestras clases. También que tenemos los métodos dentro de nuestros PageObject, va a suceder lo mismo. Mientras más interacción o más nuevas funcionalidades le agreguen al sitio web que nosotros le estamos realizando las pruebas, más métodos vamos a necesitar también agregar en nuestros PageObject. Y además de eso también necesitamos los algoritmos de validación para realizar validaciones también en nuestras páginas, lo cual hace que cada vez, a medida que vaya creciendo la aplicación que estamos probando,
también van a crecer muchísimo nuestras clases de PageObject. Es por eso que este problema del PageObject nosotros debemos tenerlo muy en cuenta desde el inicio que nosotros empezamos con nuestras automatizaciones, para no llegar a tener clases tan extensas como esta, que tiene más de 200 líneas de código. Pero, ¿cuál es el problema con tener clases con muchas líneas de código? Bueno, lo que sucede es que mientras más líneas de código tengan nuestras clases, va a hacer que sea mucho más complejo de entender qué hace la clase y por qué lo hace, ¿no? Y esto va a traer que sea también más propensa a agregar código repetido, y todo esto nos va a conllevar a que sea más difícil de mantener nuestras clases y nuestros proyectos. Por lo tanto, las clases grandes o extensas dentro de los PageObject va a tener el efecto contrario. En vez de ayudarnos en PageObject a hacer nuestras automatizaciones mantenibles, si no tenemos en cuenta esto, puede traer el efecto contrario, que nos haga más difícil el mantenimiento de nuestros proyectos de automatización. Ahora, para evitar estos problemas que estuvimos viendo de las clases tan extensas, es que debemos tener en cuenta los principios SOLID de la programación orientada a objetos, los cuales vamos a ver ahora a continuación. Bueno, los principios SOLID de la programación orientada a objetos son 5. Tenemos Single Responsibility, Open Close, List Code Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion. Se denominan SOLID por las iniciales de estos 5 principios que forman la palabra SOLID. Y estos principios, uno de los creadores de estos principios, Robert C. Martin, y estos principios son muy buenas prácticas a la programación orientada a objetos que debemos aplicar a nuestros proyectos, ya sean tanto de desarrollo como de automatización de pruebas, para hacer más fácil de mantener nuestros proyectos y también más fácil de extender. Y también, una vez que aplicamos estos principios, nos va a ayudar a eliminar las malas prácticas de la programación. Bien, en esta presentación de hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en los 2 principios que más efecto tienen sobre el PageObject, que son Single Responsibility y Open Close. Entonces, vamos a ver ahora cada uno de estos principios y vamos a ver si el PageObject cumple o no con estos principios. Primeramente tenemos el principio de Single Responsibility, que este principio, como su nombre lo dice, lo que plantea es que las clases deben tener solo una responsabilidad y, por lo tanto, solo una razón para cambiar. Entonces, ¿qué ventaja tiene que nosotros apliquemos este principio? La ventaja fundamental viene de que cuando nosotros necesitamos hacer alguna modificación en nuestro proyecto, por ejemplo, cambia nuestra página HTML, eso conlleva un cambio dentro de nuestro proyecto. Esto nos va a evitar, si nosotros cumplimos con este principio, a reducir el riesgo de afectar el código que no está relacionado con el cambio que se está introduciendo dentro de nuestro sistema, lo cual finalmente termina haciendo que nuestro proyecto va a tener menos errores y también a medida que pase el tiempo va a ser más fácil de mantener. Bien, entonces ahora vamos a tomar de ejemplo este componente que es una tabla editable para crear un PageObject para esta tabla y ver si el PageObject cumple o no con el Single Responsibility. Esta tabla tiene algunas funcionalidades como agregar un nuevo elemento, eliminarlo, editarlo, también ordenar por columna. Entonces, si nosotros implementamos un PageObject para esta tabla, nos quedaría, el enfoque típico sería el siguiente, ¿no? Tendríamos una clase GridPage, donde vamos a tener los localizadores de esta tabla, y además vamos a tener también los métodos que van a representar finalmente las funcionalidades que tiene esta tabla. Entonces, veamos ahora si el PageObject cumple o no con el principio de Single Responsibility. Bueno, ahí la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cuántas responsabilidades tendría entonces esta clase? Bueno, vamos a ver que el PageObject comúnmente tiene 2 responsabilidades. La primera es la responsabilidad de localizar los elementos web y la segunda responsabilidad es la de realizar las tareas del usuario. Por lo tanto, si tenemos 2 responsabilidades, también va a tener 2 razones para cambiar. Por ejemplo, si el localizador del botón de adicionar cambia, vamos a tener que ir a esta clase
y modificarla. Pero si cambia también la manera en que se realiza el filtro en nuestra tabla, vamos a tener que ir de nuevo a la misma clase y cambiarla. Por lo tanto, de esta manera no estaríamos cumpliendo con el principio de Single Responsibility. Bien, una vez visto el principio de Single Responsibility, pasamos a ver ahora el principio de Open Close. El principio de Open Close establece que las clases deben estar abiertas para extenderlas, pero cerradas para modificarlas. ¿Qué significa esto? Bueno, que si nosotros agregamos nuevo código dentro o agregamos una nueva funcionalidad en nuestro proyecto, las clases o nuestro diseño de nuestro sistema debería ser posible extender el comportamiento de nuestras clases agregando nuevo código y no modificando el código que ya está funcionando. En la práctica sería por las nuevas funcionalidades que se agreguen, sería agregar nuevo código sin modificar el código que ya tenemos funcionando, y de esta manera reducimos muchísimo el riesgo de afectar ya el código que tenemos funcionando en nuestra aplicación, es decir, los tests que ya nosotros tenemos funcionando. Si aplicamos este principio, no deberíamos afectar su funcionamiento. Bien, entonces ahora veamos el principio Open Close. Vamos a ver si el page oye cumple o no con este principio. Entonces, si nosotros tuviéramos que adicionar una nueva funcionalidad a nuestra clase GridPage, imagínense que tenemos que agregar la funcionalidad de ordenar por columna. Bueno, el enfoque típico del page object sería ir a la clase GridPage y agregar un nuevo método para ordenar por columna. Y de esta manera no estaríamos cumpliendo con el principio de Open Close, porque estamos editando la clase y no estamos extendiendo esta clase añadiendo una nueva, sino que estamos editando la clase que ya tenemos implementada. Y entonces, como resumen de esta primera parte, podemos decir que el page object no cumple ni con el principio de Single Responsibility ni con el principio de Open Close. Entonces, para evitar las clases extensas que estábamos viendo en el principio de la presentación, es que debemos aplicar los principios sólidos de la programación orientada a objetos. Por lo que ahora vamos a continuar con una refactorización aplicando los principios SOLID sobre el Page Object para de esta manera obtener el otro patrón de diseño del cual vamos a estar viendo hoy, que es el Screenplay. Entonces vamos a continuar con la refactorización. Bueno, la refactorización que vamos a ver ahora a continuación es una refactorización que hizo Anthony Marcano, que es uno de los creadores del patrón Screenplay, para mostrar cómo se puede obtener el Screenplay a partir de Page Object, y de esta manera poder comprender bien las ventajas y el funcionamiento del Screenplay. Bien, entonces para comenzar con la refactorización, vamos a continuar con el mismo ejemplo que estábamos viendo de la página del GridPage, y vamos a primeramente a tener en cuenta el principio Open Close para ver cómo podemos llegar a que el Page Object cumpla con este principio. Bueno, y una posible solución pudiera ser dividir este Page Object GridPage en Page Object más pequeños, es decir, agruparlos por funcionalidades. Y de esta manera, si yo necesito agregar una nueva funcionalidad, por ejemplo, la funcionalidad de ordenar por columna, agregaría una nueva clase sin modificar ya las clases que tendría implementadas. Ahí estaríamos cumpliendo con el principio Open Close. Pero si nos fijamos dentro de cada uno de estos Page Object, continuaríamos teniendo las dos responsabilidades del Page Object que vimos anteriormente, la responsabilidad de localizar los elementos y la responsabilidad también de realizar las tareas del usuario. Por lo que en este caso esta refactorización no estaría cumpliendo con el principio de Single Responsibility. Entonces vamos a hacer ahora una refactorización para que el Page Object cumpla con este principio de Single Responsibility, y una solución pudiera ser crear una clase GridPage, como vemos a la derecha, con la responsabilidad solamente de localizar los elementos, y en otra clase GridTask agregar la otra responsabilidad que tiene el Page Object de realizar las tareas del usuario. De esta manera tendríamos las dos responsabilidades del Page Object en clases diferentes,
Pero si nosotros ahora necesitamos agregar una nueva funcionalidad, por ejemplo, la de ordenar por columna, tendríamos que ir a la clase gridTask y editarla. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo entonces con el principio de Open-Close. Bien, entonces veamos ahora una refactorización basada en las dos anteriores para que nos sea más factible y si cumple entonces con los dos principios. Y la solución sería crear una clase gridPage como la que vemos a la derecha con la responsabilidad de localizar los elementos de nuestra página web y después por cada una de las tareas del usuario vamos a tener una clase independiente. De esta manera podemos ver que cada una de las clases va a tener solo una responsabilidad y cuando necesitemos agregar una nueva funcionalidad vamos a agregar una nueva clase sin editar la clase que ya teníamos implementada. Entonces, por ejemplo, en este caso, si cambia el localizador del botón de adicionar, fíjense que solamente vamos a ir a esta clase gridPage y editarla. Vamos a reducir muchísimo el riesgo de afectar el resto de las funcionalidades que ya nosotros tenemos implementadas. Lo mismo sucede si cambia la manera de eliminar un elemento. Si cambia la manera de eliminar un elemento, donde único nosotros tenemos que modificar nuestra aplicación sería dentro de la clase que tiene el método para remover ese elemento, también reduciendo el riesgo de afectar las otras clases. Y si pensamos también cuando vamos a agregar una nueva funcionalidad, en este caso, si vamos a agregar la funcionalidad de ordenar por columna, agregaríamos una nueva clase sin tocar las clases que ya nosotros tenemos implementadas. Y de esta manera estaríamos cumpliendo con ambos principios. Y como nos dice Robert C. Martin, se debe extender el comportamiento de nuestros módulos o clases añadiendo nuevo código y no cambiando el código que ya nosotros teníamos funcionando. Y entonces a esta refactorización que hemos llegado, vamos a que esta refactorización es la base del patrón screenplay, donde en el patrón screenplay vamos a tener clases de tipo screen y clases de tipo tareas. Las clases de tipo screen van a tener solamente los localizadores de las páginas o los elementos que nosotros necesitamos interactuar. Y luego tenemos las clases tareas, que estas clases van a representar las tareas que realiza el usuario en nuestra aplicación. Bien, entonces vamos a continuar ahora viendo más en profundidad el patrón screenplay. Bueno, el patrón screenplay, además de cumplir con los principios SOLID, tiene también un enfoque de desarrollo guiado por comportamiento. Por lo que cuando nosotros vayamos a implementar nuestros test automatizados usando este patrón, debemos tener en cuenta estos 4 elementos, que son roles, los objetivos, las tareas y las acciones. Los roles se refiere a el tipo de usuario que está ejecutando nuestro caso de prueba. Por ejemplo, si es un usuario con permiso de administrador o si es un usuario invitado, a esto se refiere roles. Los objetivos sería como tal el caso de prueba, que es lo que estoy probando. Las tareas lo que nos van a dar o nos van a proveer serían los pasos que yo necesito para completar mi caso de prueba. Y las acciones serían las acciones que el usuario finalmente termina realizando en la aplicación, que es hacer un clic o escribir en un campo de texto. Bien, entonces, resumiendo patrón screenplay, podemos decir que el patrón screenplay está conformado por un enfoque de desarrollo guiado por comportamiento más el cumplimiento de los principios SOLID. Existen algunos frameworks de automatización de prueba que han adoptado este patrón, como el framework Serenity BDD, que acá le dejo una URL de GitHub donde se pueden descargar este proyecto y empezar a practicar con Serenity BDD cómo utilizar el patrón screenplay en la implementación que pueden encontrar dentro de este framework. Pero para esta presentación yo hice una implementación de patrón screenplay donde les voy a mostrar ahora el diagrama de clase, que esta implementación tiene como ventaja que es más simple y que además nos puede servir en cualquier proyecto de automatización, es decir, no dependemos de un framework externo para utilizar el patrón screenplay, como es el caso de Serenity BDD. Entonces veamos esta implementación.
Aquí en la implementación, bueno, lo primero es ver que vamos a tener los 4 elementos que estuvimos viendo anteriormente. Vamos a tener los objetivos, que finalmente van a estar representados en el código como las clases donde vamos a tener los casos de prueba, que en estas clases donde vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de desechar el framework como NUnit o en caso de Java, TSNG. Entonces, estas clases donde vamos a tener los casos de prueba van a usar las clases tareas, que las clases tareas es la que nos van a ayudar a conformar los pasos, ¿no? Cada uno de los pasos que necesita el caso de prueba para completarse, ¿no? Y las clases tareas a su vez van a utilizar las clases screen y las clases acciones. Las clases screen, recuerden que aquí es donde vamos a tener los localizadores de los elementos HTML, y las acciones es donde vamos a tener la implementación de cómo realizar el clic o cómo escribir en un campo de texto en nuestro navegador. Que aquí es donde estaría, en el caso de que estemos utilizando Selenium, la mayor parte del código de Selenium para poder interactuar con el navegador. Bien, entonces vamos a pasar ahora a ver un demo vamos a trabajar con la misma aplicación que estábamos viendo al inicio de la charla, y este sería el link donde pueden ver este código, que ahora vamos a ver en el código primeramente el diagrama de clase. Vamos a explicarlo ahora en el código y luego vamos a hacer un ejercicio práctico utilizando el screenplay. Bien, entonces este sería el proyecto de automatización utilizando el patrón screenplay. Como ven, aquí tenemos cuatro carpetas, que estas 4 carpetas se refieren a cada uno de estos 4 elementos que vimos acá. Entonces vamos a ver ahora cada una de estas carpetas, cómo es el código que tenemos implementado, ¿no? Entonces, vamos a ver primero la carpeta UI. UI es donde vamos a tener las clases de tipo screen. Por ejemplo, en este caso tenemos los localizadores que necesitamos para la página o la pantalla donde están estos elementos con los que necesitamos interactuar, ¿no? Que sería el usuario, el password y el botón para hacer clic en el login. En el otro caso, por el momento solamente tenemos un solo localizador, que este sería en esta clase donde estaríamos agregando los localizadores de la página donde está el formulario del empleado. Serían estos los localizadores los que vamos a agregar en esta clase. Después tenemos las clases acciones, que por ejemplo tenemos la acción de realizar un clic. Esta sería la manera que nosotros vamos a realizar un clic en nuestra aplicación, que como vemos estamos utilizando aquí Selenium. También vemos otro ejemplo de clases acciones que también vamos a tener dentro de esta carpeta, donde vamos a tener todas las acciones que finalmente el usuario va a poder realizar en nuestra aplicación. Esta acción, por ejemplo, es para escribir en un campo de texto en nuestro sistema. Después tenemos otra acción para realizar esperas y otra acción también para aceptar alertas. Veamos entonces ahora las tareas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la tarea para realizar el login. Tenemos una clase con nombre login y un método que se llama as. Aquí los nombres de las clases y los métodos también finalmente deben estar conformados de una manera que sea descriptivo para el usuario, para que también tenga como un enfoque de desarrollo guiado por comportamiento, que ahora vamos a ver en la implementación del test, cómo se ve o cómo se usan estos nombres, digamos. Bien, entonces, fíjense que dentro de la clase tarea, lo que hacemos es llamar, dentro de este método, llamamos a las acciones con los localizadores que nosotros necesitamos, que están dentro de la clase de tipo screen. Y de esta manera realizamos la tarea. Como pueden ver, las clases que hemos ido viendo, el código de las clases es bastante pequeño y bastante simple, digamos. Bien, entonces veamos ya la implementación de este método, que sería el test para realizar el login. Como ven, serían solamente 2 líneas de código, una para hacer el login, donde le pasamos el usuario, le pasamos el password, y en este caso estamos también haciendo una validación utilizando una de las tareas
para comprobar que una vez que se lo vea a nuestro usuario, esté visible el formulario del empleado. Entonces, bueno, esta sería la implementación del patrón Screenplay, y ahora vamos a realizar un ejercicio práctico para probar este patrón. Entonces, para el ejercicio práctico, vamos a utilizar esta URL, que bueno, se las puedo pasar en el chat. Bueno, una vez que accedan a esta URL, van a poder ir hacia GitHub, y en GitHub van a poder ver el código que yo les estaba mostrando. Se descargan este código y bueno, aquí van a poder ver cómo poder ejecutar este proyecto, los requerimientos para ejecutar todos los tests. Aquí está, en caso de que no tengan Visual Studio instalado, se lo pueden descargar. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo voy haciendo los pasos para que de esta manera les dé tiempo también a que puedan tener el entorno disponible y podamos comenzar el ejercicio. Bien, bueno, primero, además de descargarse el Visual Studio e instalarlo, una vez que lo tengamos instalado, lo que debemos hacer es ir al proyecto y descargar los paquetes de NuGet, que serían las dependencias que nosotros necesitamos dentro del proyecto, que para eso le damos a restaurar paquetes, que es el primer paso que vemos dentro del GitHub. Después compilar el proyecto, que también sería haciendo clic derecho sobre la solución. Seleccionaríamos la opción compilar. Y bueno, por último, ejecutar los casos de prueba. Para ejecutar los casos de prueba, en Visual Studio tenemos el explorador de prueba, que lo podemos buscar en la opción de pruebas. Seleccionamos explorador de prueba y lo que nos va a abrir va a ser esta ventana que vemos aquí a la izquierda. Y luego de eso, si volvemos a compilar, compilamos la solución, entonces nos deberían aparecer los casos de prueba a la izquierda. En caso de que no tengan ningún inconveniente, a la vez que ejecuten el caso de prueba, les debería funcionar correctamente y ejecutar el caso de prueba que tenemos para el login. Bueno, mientras estén haciendo estos pasos, cualquier duda también sobre lo que hemos visto y sobre lo que sobre este ejercicio también lo pueden escribir en el chat y vamos viendo también las preguntas que van surgiendo. Entonces el ejercicio sería primero, bueno, nos tendríamos que loguear y tendríamos que agregar un caso de prueba para adicionar un empleado, que lo que tendríamos que poner un nombre, escribir un correo. Aquí lo importante es que el correo tenga un formato correcto, después una dirección y por último un teléfono. Y una vez que le damos adicionar, vemos que se nos muestra una alerta que nos dice que se agregó correctamente el empleado. Le damos a aceptar y listo. De esta manera ya agregaríamos un empleado. Entonces eso es lo que debemos implementar. Entonces, debido también al tiempo que tenemos, yo voy a ir comenzando el ejercicio y lo vamos a ir haciendo a la par. Entonces, para implementar este ejercicio, bueno, sería adicionar un empleado, sería el test para adicionar un empleado. Lo primero que tendríamos que hacer es ver cómo simular esta tarea, ¿no? La de realizar un empleado. Por lo tanto, tendríamos que ver si dentro de nuestras tareas ya tenemos una para adicionar empleados. Como vemos, en este caso no tenemos ninguna, así que lo primero sería agregar una tarea para adicionar empleados. Entonces vamos a agregar una clase y le vamos a poner add employee.
Bien, esta sería nuestra clase que la vamos a declarar como pública y luego le vamos a poner, vamos a crear un método donde nos pasen, dentro de este método nos van a pasar los datos que nosotros necesitamos para completar todo el formulario del el empleado. Entonces sería el nombre de la clase de employee with data. El método lo declaramos estático para poderlo utilizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos dentro de nuestra clase tarea? Bueno, primero que necesitamos es el WebDriver, que vamos a importarlo primeramente. Bien, ya tenemos el driver. Ahora necesitamos dentro de este método, vamos a necesitar el nombre, el email, la dirección. Por último, vamos a necesitar también el teléfono. Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer para completar este formulario? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escribir un texto en el nombre, en el email, la dirección y el teléfono. Para eso tenemos las clases de tipo acciones, donde tenemos una clase que se llama enter para introducir el texto. Vamos a importar también las clases acciones. Entonces decimos enter.text, le pasamos el driver. Luego nos está pidiendo esta clase que le pasemos también el localizador. Bueno, ahora necesitamos el localizador de este elemento. Para eso nos tendremos que ir entonces a la clase Employee UI y como no tenemos ese elemento tendríamos que agregar otro atributo para agregar este elemento. Entonces esto lo vamos a buscar bien rápido, el localizador. Bueno, en este caso vemos que no tiene ID y nada así que lo identifique. Bueno, vamos a probar con XPath. Vamos a ver el XPath que nos trae. Bueno, este XPath nos está funcionando, no es lo mejor, pero bueno, vamos a utilizarlo pensando sobre todo en esta demo. Sabemos que no es la mejor manera, pero bueno, para la demo vamos a utilizarlo para enfocarnos más en la implementación del screenplay. Entonces le vamos a poner a este atributo le vamos a poner, o a esta variable le vamos a poner name input. Vamos a ver entonces ahora el email también. Vamos a ver entonces, vamos a utilizar también en este caso el XPath. Vamos a ver si en los próximos localizadores tenemos mejor suerte. Bien, aquí tenemos ya entonces el localizador para el email. Entonces vamos a ver ahora, tendríamos que buscar el localizador para la dirección y el teléfono. Bueno, aquí tenemos un ID que nos viene de maravilla. Vamos a utilizarlo. Address. Luego vamos a entonces a poner el del botón, el del teléfono. Vamos a ver el teléfono que nos trae. Tenemos un ID también. Y por último nos faltaría también el localizador para poder realizar un clic en nuestra aplicación, que sería el botón de adicionar. Buscamos el localizador, lo pasamos y le ponemos a este elemento, le vamos a poner add button. Bien, entonces una vez que ya tenemos todos los localizadores con lo que necesitamos interactuar, regresamos a nuestra clase tarea y entonces debemos llamar ahora a la clase Employee UI, que también la tenemos que importar. Y sin
Play, y lo que necesitamos serían... Bien, entonces ahora tenemos la clase employee UI punto, y aquí ya podemos llamar directamente a estos digamos, variables dentro de nuestra clase, que vamos a llamar a name input, le pasamos entonces el nombre, y con esta línea de código estaríamos escribiendo el nombre del empleado. Luego necesitamos escribir también el email, le pasamos el email. También vamos a necesitar escribir la dirección. Vamos a pasarle también entonces la dirección. Y lo otro que necesitamos escribir es el teléfono. Vamos a escribirlo sobre este elemento y le vamos a pasar el teléfono. Y por último, vamos a llamar a la acción click on y le vamos a pasar, además del driver, le pasamos también el localizador de este elemento, que sería add_button. Bien, de esta manera ya tendríamos entonces implementada la tarea para realizar la acción, digamos, la tarea para poder completar el formulario del empleado. Bien, entonces ya lo que nos va quedando es agregar el caso de prueba. En este caso, como no tenemos ninguna clase para donde se implementen los tests del empleado, vamos a agregar una nueva clase y vamos a ponerle a esta clase employee test. Bien, esta clase la vamos a primeramente agregar de nuestra clase base test, que dentro de la clase base test es donde tenemos implementada toda la configuración de nuestro driver y también método setup con la URL para poder navegar hacia la URL, de nuestra aplicación. Bien, entonces vamos a crear nuestro método, le vamos a poner el public void add employee. Nos comenta Anabel que creo que en la clase de Employee UI, en los elementos que hemos localizado por XPath, los hemos puesto por ID. Bien. Perfecto. Genial. Muchísimas gracias. Ya nos ahorramos que esto no falle. Bien, genial. Muchas gracias. A ti. Continuamos. Bien, entonces, ¿por dónde estábamos? Estábamos implementando la clase, bien, donde vamos a agregar ahora el caso de prueba. Como nosotros estamos utilizando NUnit, tenemos que utilizar las anotaciones de NUnit, que en este caso serían tests. Y vamos a también importarla, vamos a ir al otro método donde tenemos cómo importar el framework de NUnit para poder utilizar sus anotaciones. Bien, ya estamos declarando este método como test. Fíjense que aquí enseguida el explorador me lo reconoció como un test ya para ejecutarse. Entonces, ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer? Bueno, lo primero sería realizar el login para poder después hacer simular la tarea de completar el formulario. Para esto vamos a llamar a la clase, a las clases tareas que serían screenplay.task. Bien, vamos a llamar entonces a la clase que nos va a permitir hacer el login. En este caso le pasamos el driver y le vamos a pasar entonces el usuario. El password. Y aquí ya nos estaríamos logueando. Ahora lo que necesitamos es completar el formulario. Para completar el formulario entonces vamos a utilizar employee, la clase que agregamos ahora, withData, y le vamos a pasar ahora el driver. Ahora le vamos a pasar entonces el nombre del empleado, que le vamos a poner Pepe, el usuario, el email, vamos a poner pepe@gmail.com, la dirección, le vamos a poner mtz, el teléfono, cualquier teléfono.
Bien, ya estaríamos entonces agregando las dos líneas que necesitamos para realizar cada una de las acciones de este caso de prueba. Bien, lo que nos viene faltando ahora es realizar una validación para chequear que nuestro test se ejecuta correctamente, es decir, que estamos validando que se está agregando un usuario. Recuerden aquí cuando nosotros agregamos un usuario, lo que se nos muestra es una alerta. En este caso, una de las variantes que tenemos es probar, es decir, tratar de aceptar esta alerta, y si la alerta la podemos aceptar correctamente, quiere decir que se agregó correctamente nuestro empleado. Entonces, para esto tenemos una clase tarea que tiene un método para aceptar una alerta. Entonces, vamos a utilizar esta clase, vamos a llamar al método isTrue y vamos a decir accept alert.success. Pasamos el driver. Y bueno, de esta manera, si no cometí más ningún otro error, debería funcionar nuestro método. Fíjense aquí que dentro de las clases test, la única clase, como mismo vimos en el diagrama de clases, las únicas tipos de clases que llamamos serían las clases de tipo tarea. No llamamos directamente a clases de tipo acción o directamente a los localizadores en las clases de tipo donde tenemos los casos de pruebas implementados. Bien, entonces vamos a ejecutar nuestro test para ver si se ejecuta correctamente. Bueno, sé que no han tenido mucho tiempo, pero cualquier duda que haya surgido sobre el ejercicio o lo que hemos estado viendo hasta el momento, pueden realizar preguntas. Bien, ahí se completó y se ejecutó correctamente. Aquí para, bueno, mejorarlo un poco, sobre todo si lo comparamos con este código, ¿no? Si lo comparamos con el de login UI, que, bueno, en este caso el login test no se utiliza. Pero dentro de aquí, dentro del employee, lo que podemos hacer también es, porque si nosotros vamos a agregar un poco más es decir, vamos a agregar más test dentro de nuestra clase, esta línea del login la estaríamos repitiendo siempre, ¿no? Entonces lo pudiéramos poner como una precondición. Y también, bueno, esto lo vamos a dejar a también poner como una precondición, ya que esto no sería como parte del screenplay, pero sí lo vamos a hacer para que ahora, cuando comparemos este proyecto con el del PageObject, nos quede la misma implementación, ¿no? Entonces vamos a agregar el método de setup. Y la notación que tenemos que usar sería, con esta notación de setup, lo que va a hacer NUnit es que nos va a ejecutar siempre este método antes de cada uno de los tests que nosotros tengamos implementados. Y de esta manera también hace que nuestro test sea más legible, es decir, tenga menos líneas de código. Bien, entonces vamos a ejecutarlo para ver si quedó bien. Y esta sería la solución de este ejercicio de cómo implementar cómo usar el screenplay. La solución también la pueden encontrar en GitHub. Les voy a mostrar ahora dónde está este mismo código para que lo puedan ver ya con toda la implementación. Dentro de GitHub tenemos este repositorio, pero también tenemos este otro screenplay que ya está esta misma solución que vimos ahora. Es decir, lo que implementamos acá, el ejercicio que hicimos aquí, ya está resuelto dentro de esta otra URL, que también les voy a pasar la dirección para que la puedan tener. Aquí estaría la solución. Bien, entonces, bueno, ya hicimos el ejercicio. Ahora vamos a ver la comparación entre las dos implementaciones, ¿no? Entre la implementación del screenplay con la implementación de un proyecto con un PageObject, para así ver más las diferencias entre el PageObject y el screenplay. Bueno, en este otro proyecto, que es el del PageObject, es donde tenemos la implementación de los mismos dos casos de prueba de adicionar empleado y la del login, pero utilizando PageObject. Por ejemplo, aquí tenemos la clase del login, donde tenemos
la implementación del caso de prueba del login, después tenemos la implementación del el caso de prueba del empleado. Fíjense, ya vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en esta clase vemos que nosotros tenemos que, en el caso del PageObject, tenemos que crear instancias constantemente para poder utilizar nuestro PageObject, ¿no? Creamos, por ejemplo, la instancia del login, instanciamos el PageObject del login y después creamos otra instancia también de la clase empleado para después poderlo utilizar dentro de nuestro caso de prueba, lo cual, bueno, hace bastante diferencia con el screenplay, donde llamamos directamente a las clases tareas para realizar las acciones. Bien, después dentro del PageObject, bueno, tenemos la implementación típica que estuvimos viendo al inicio de la presentación del login page. También tenemos una implementación para en la página del empleado. Y bueno, en este caso yo también agregué una clase helper para hacer esperas, ¿no? Por elementos en caso de que lo necesite. Bien, entonces vamos a ver más en detalle las diferencias. Primero vemos que la clase, vamos a comparar, digamos, la cantidad de líneas de código. Igual estos dos proyectos son proyectos chicos, pero a medida que crezcan, bueno, la diferencia debería ser aún mayor, ¿no? Fíjense, en la clase con más líneas de código dentro de la implementación del PageObject es la clase donde está implementado el PageObject del empleado, que esta clase tiene 51 líneas de código. Y si vamos a la implementación del screenplay, vamos a ver que, bueno, las clases que nosotros tenemos dentro del screenplay son bastante pequeñas. Por ejemplo, esta tiene 24 y esta tiene 26. Esta sería la clase más grande del screenplay, que como ven es casi la mitad, ¿no? Es decir, en el PageObject tenemos la clase más grande, es el doble de las clases más grande que nosotros utilizamos en el screenplay, es decir, de la clase con más líneas de código. Ese sería un punto de comparación. Otro punto también importante es la cantidad de clases, ¿no? que tuve que implementar para desarrollar el patrón screenplay y la cantidad de clases que tuve que usar en el PageObject. Por ejemplo, en el screenplay me hicieron falta implementar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 clases para implementar el patrón screenplay. En el caso del PageObject me hizo falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Entonces, esto es algo que también vamos a ver dentro de nuestros proyectos, que el screenplay va a tender a tener muchas más clases que el PageObject. Es decir, en esta implementación tuvimos el doble de la cantidad de clases, que es algo que nosotros también debemos tener en cuenta si usamos el patrón screenplay, que debemos tener una buena organización dentro de nuestro proyecto para que no se nos haga un caos, digamos, a la hora de saber dónde están las clases que nosotros estamos utilizando. Algo también a tener en cuenta en el del patrón screenplay es que las clases que más tienden a crecer serían las clases tareas y las clases screen, porque las clases acciones, una vez que nosotros las tenemos ya implementadas y definidas, siempre las vamos a reutilizar. Es decir, no tienden a crecer mucho. Tenemos las acciones que hacemos y después las utilizamos en las clases tareas. Y algo también que yo le veo también como ventaja al screenplay es que por la misma definición del patrón ya nos va llevando hacia tener, por ejemplo, una sola manera de hacer clip dentro de nuestra aplicación y poderla reutilizar dentro de todo nuestro proyecto. Por ejemplo, si siempre en caso de Selenium queremos esperar a que el elemento esté disponible, podemos agregar eso dentro de nuestro método y siempre vamos a hacer el clip de la misma manera y de una manera también muy simple, digamos, sin tener que utilizar directamente la interfaz de WebDriver o de Selenium en este caso. Es decir, solamente llamamos a click on y ya la implementación la hacemos una vez y listo, ya nos queda reutilizable para el proyecto. Ahora, otra de las comparaciones que también es bastante interesante de ver es las métricas, ¿no? En Visual Studio tenemos una opción que nos permite mostrar las métricas de nuestro código. Y vamos entonces a ver las métricas de los dos proyectos para compararlas según el resultado que nos da Visual Studio. Entonces, el análisis de código, aquí lo tenemos, calcular métricas de código.
como les decía, este proyecto es bien sencillo. Por lo general las métricas también nos deberían dar bastante bien, pero vamos a ver la diferencia entre uno y otro. En este caso, por ejemplo, vemos métricas como el índice de mantenimiento, que en el Screenplay vemos que es 85. Esto lo que nos dice es qué tan fácil de mantener o no va a ser nuestro proyecto. Si vamos entonces al Page Object, vamos a ver las métricas que nos muestra. En este caso nos dice que es 83. Quiere decir que nos está diciendo que este proyecto con el Page Object, el índice de mantenimiento es menor que el del Screenplay. Veamos la próxima. La próxima sería complejidad ciclomática. En este caso, mientras mayor sea la complejidad ciclomática, nos está diciendo que nuestro código va a ser más difícil de mantener. En este caso tenemos, o más difícil de, digamos, va a ser más complejo, ¿no? En este caso tenemos que la complejidad ciclomática en el Page Object es 19 para este proyecto y en el Screenplay es de 16. Aquí vemos también, digamos que en cuanto a calidad de código, según estas métricas, vemos que el Screenplay nos da mejores resultados, ¿no? Ahora, otro de los puntos que también se muestra aquí, la profundidad de la herencia, en este caso es la misma, pero también el Page Object, por la misma utilidad que tiene, como estamos trabajando digamos, con clases, objetos, el Page Object tiende más a atender más herencia, ¿no? Cuando vamos creando diferentes Page Objects donde heredamos algunas acciones o elementos de otros Page Objects. Y esto es algo que si bien no se refleja en este proyecto porque es muy pequeño, es algo que debemos tener en cuenta también con el Page Object porque el nivel de la herencia a medida que es mayor va siendo un poco también más difícil de mantener y entender el proyecto. Bien, entonces, bueno, acoplamiento de clases. Este es otro de los puntos. En cuanto a líneas de código y líneas de código ejecutable, vamos a ver que están bastante parecidas. Líneas de código ejecutable, el Page Object el Screenplay tiene un poco menos, pero aquí en el acoplamiento de clase, que lo que nos dice es habla un poco de qué tanto se usan unas clases entre una y otra, ¿no? Y veamos aquí, por ejemplo, entre el Screenplay vemos que tiene 26 y el Page Object tiene 21. Es decir, en este aspecto el Page Object nos da mejores métricas, por lo que, bueno, se entiende esta métrica por lo que debido a que en el Screenplay, como tenemos más clases, está más separado nuestra implementación, cuando utilizamos todo... Es decir, cuando implementamos, por ejemplo, las clases tareas, dependemos de las clases de acción y dependemos de las clases de screen. Y esto hace que nuestras clases como que tengan más interacción entre una y otra, y eso hace que esta métrica aumente. Bien, entonces esto sería una comparación, digamos, entre estos dos patrones de diseño. Ahora vamos a ir a las conclusiones finales, ¿no?, de esta presentación. Entonces, bien, entonces, como estuvimos viendo, el Page Object vemos que como ventaja fundamental tiene que es un patrón de diseño más simple de implementar porque solamente debemos tener en cuenta un solo concepto, que es el concepto de representar una página web o un componente web dentro de una clase. Por otra parte, el Screenplay tiende a ser más complejo porque debemos tener en cuenta varios elementos como los que estuvimos viendo de las acciones, las tareas, las screen, las clases de tipo screen, y esta complejidad es algo que también nosotros debemos tener muy en cuenta si utilizamos el Screenplay porque es una complejidad que le podemos estar agregando también a nuestro proyecto. Ahora, por otro lado, el Page Object, como la principal desventaja que podemos decir que tiene, es que es más propenso a malas prácticas de programación, ya que no está basado en los principios sólidos de la programación orientada a objetos. Y el Screenplay va a tender a que nuestro código tenga mayor calidad, ya que sí está basado en los principios sólidos de la programación orientada a objetos. Ahora, lo más importante a destacar de la presentación y la comparación de estos dos patrones es que aplicando buenas prácticas de la programación y aplicando correctamente los patrones de diseño podemos lograr que nuestras automatizaciones sean mantenibles. Y bueno, como
Ustedes saben también la capacidad de mantenimiento de nuestras aplicaciones pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto, sea tanto desarrollo como de automatización, porque mientras más necesidad tenga de mantenimiento, más costoso va a ser para nuestras empresas mantener este proyecto. Y es por eso que debemos tener muy presente las buenas prácticas de programación y los patrones de diseño para lograr que nuestras automatizaciones sean mantenibles y poder lograr el éxito, digamos, con nuestras automatizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí llegó la presentación. Cualquier duda que tengan, quedo disponible. Perfecto, pues muchas gracias, Abel. Primero de todo, como hemos podido ver, hemos tenido esta sesión donde hemos hablado de los patrones de diseño, principales diferencias entre PageObject y Screenplay. Y nada, gracias a todos los asistentes. Tenéis todos los links que hemos pasado, también tenéis la grabación. Y comentaros nada, que el próximo jueves también tenemos una sesión, en este caso sobre Agile, sobre Scrum, sobre Story Points. También empezará a las 6:30. Y nada, un placer a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.